Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar esta vez con lenguaje algebraico, que ya con esto estamos entrando a la siguiente unidad. Entonces, como le estaba comentando, vamos a trabajar con lenguaje algebraico y reducción de términos semejantes. Conceptos que ustedes de alguna forma ya manejan de años anteriores. Entonces va a ser casi como un repaso. Entonces el objetivo es representar números usando lenguaje algebraico. ¿A qué me refiero con esto? Es como cuando ustedes le dicen el doble de algo, el triple de algo, algo aumentado en 3. Bien, entonces, lenguaje algebraico es el lenguaje donde se utiliza combinación de letras y signos, números también. Se utiliza para traducir enunciados entre el lenguaje habitual, que es el hablado o el escrito que nosotros conocemos, y el lenguaje algebraico, como decir el triple de un número aumentado en 3. Lenguaje, el lenguaje habitual, lenguaje verbal, ¿ya? Y cómo sería su traducción en un lenguaje algebraico. Eh, Esto nos sirve de alguna forma para poder representar ecuaciones a futuro cuando veamos el contenido de ecuaciones, en donde se plantea un problema y ustedes tienen que escribir la ecuación que plantea ese problema para poder llegar al resultado, por ejemplo. Entonces vamos viendo. El lenguaje o el expresar situaciones en lenguaje algebraico lo tengo que hacer a través de símbolos y letras. Entonces tenemos un primer ejemplo que es el perímetro de un cuadrado se calcula multiplicando por 4 la medida de su lado. Si eso lo traducimos, dice lo anterior expresado en lenguaje algebraico sería P, que es el perímetro, es igual a 4 por A o 4A, que eso significa 4 veces el lado. O lo que dice arriba en el enunciado, que dice el perímetro de un cuadrado se calcula multiplicando por 4 la medida de su lado. A es la medida del lado y 4 es la cantidad por la cual yo la tengo que multiplicar para obtener así el perímetro. Entonces, lo importante es que ustedes tengan en su cuaderno anotadas estas listas. Es súper importante. Imagínense el lenguaje algebraico como el inglés. Ustedes de repente cuando no manejan algún concepto en inglés hacen uso de un diccionario. Entonces aquí ustedes necesitan una lista de elementos algebraicos que se relacionan con el lenguaje. Por ejemplo, la palabra más, suma, adición, añadir, aumentar, eso ustedes ya lo manejan de años anteriores, con la adición. Menos, diferencia, disminuido, exceso, restar. De, del, veces, por o factor es multiplicación. Aquí, ojo, la X no la utilicen solamente el puntito, como lo hemos venido haciendo, ¿ya? No utilicen la X como multiplicación, como signo de la multiplicación. Utilícenlo, utilicen solamente el punto, ¿ya? Esto elimínenlo. División, cociente, razón es a. Aquí utilicen lo que ya veníamos trabajando, que son los dos puntitos, ¿ok? Nuestra división. Yo lo planteo de esta forma porque si ustedes revisan textos o buscan cosas en internet van a aparecer de esa forma. Entonces yo me adelanto y elimino lo que ustedes no deben considerar. ¿Ya? Multiplicación del puntito y la división esos dos puntos que hemos venido utilizando para que no cambiemos los conceptos. Luego, un número cualquiera, X. Desconozco el número, ustedes ya años anteriores lo han venido asociando. Un número que ustedes desconocen se asocia a una incógnita. En este caso la incógnita es la X. Puede ser una letra A, no hay ningún problema. O la letra N, lo que ustedes quieran. Antecesor de un número, X menos 1. ¿Ya? Si ustedes tienen el 3, le restan 1, 2. Entonces X menos 1 representa el antecesor de un número. Si el número es 3, utilizo eso. 3 menos 1 es igual a 2. Entonces, cuando ustedes le digan el antecesor de un número, X menos 1. El sucesor de un número, si es 3 y quiero saber el siguiente, es
X, desconozco el número, X más 1 es 4. ¿Ya? Un número aumentado en n unidades. Un número que desconozco y lo aumento, ya, aumento en n unidades. El doble de un número o un número par, ¿ya? El doble de un número, 2 por el número, y esto también representa los números pares, ¿ya? Eso es lo que hace alusión ahí. El triple de un número, 3x. El cuádruplo de un número, 4x. Cuadrado de un número, x al cuadrado. Cubo de un número, x elevado a 3. Mitad de un número o medio de un número, x partido en 2. O x medios. Tercera parte de un número, x tercio o x partido en 3. Número impar, 2x menos 1 o 2x más 1. ¿Por qué? Si yo quiero saber un número impar, por ejemplo, si el x vale 1, o mejor, otro número, el 3. 3 por 2 son 6, menos 1, 5. El 5 es un número par. Esta expresión siempre les va a devolver a ustedes un número impar. El número que ustedes digan va a devolver un número impar. Lo mismo ocurre con el 2x más 1. Entonces, si ustedes le dicen un número impar aumentado en 3, entonces ustedes dicen, 2x menos 1, por ejemplo, aumentado en 3. ¿Ya? Tiene un número impar, cualquiera, que lo aumentaron en 3 unidades. Aquí tenemos algunos ejemplos de lenguaje algebraico en lenguaje verbal o lenguaje habitual, ¿ya? X más 2, 2 unidades más que X, o también un número aumentado en 2 unidades, que es lo que veníamos conversando. 3X, el triple de un número. 2X más 5, el doble de un número aumentado en 5 unidades. X al cuadrado o X elevado a 2, el cuadrado de un número. X partido en 4, un cuarto de un número, o X cuarto. Un cuarto de un número, o también la cuarta parte de un número. 2 por X por Y, partido en 3. 2 tercios del producto de dos números. Dos números que yo desconozco, el 2 tercios de ellos. A más B elevado a 2, el cuadrado de la suma de dos números. ¿El cuadrado de qué? De la suma de dos números. X menos 1 elevado a 3, el cubo de un número disminuido en una unidad. ¿El cubo de qué? De un número disminuido en 1. ¿Ya? El cubo de un número disminuido en una unidad. Ojo con la coma. Aquí no está la coma. Cuando está la coma, hace una separación, hace una pausa en el lenguaje. Ojo ahí. X elevado a 3 menos 1. El cubo de un número disminuido en una unidad. La coma hace esa separación. Esa es la diferencia entre estos dos. A menos B, la diferencia entre dos números. Dos números que desconozco, A menos B. A más B dividido en 2, la semisuma de dos números. ¿La semisuma qué es? La suma de dos cantidades dividido en 2. Esas dos cantidades las desconozco, por eso está escrita de esa forma. La semidiferencia. Antes era la semisuma, la semidiferencia sería la diferencia entre esos dos números dividido en 2. Ahora, tengo aquí algún ejemplo. Dice un número par. En este caso sería 2x. Un número impar. Por ejemplo, 2x menos 1. Dos números consecutivos. Un número puede ser x y el siguiente puede ser x más 1. Si este vale 3, este sería 4. Dos números consecutivos. Dos números pares consecutivos. Si 2x es un número par, por ejemplo el 4 es un número par, el siguiente número par es 6. ¿Cuántas unidades hay entre el 4 y el 6? Hay 2 unidades. Por lo tanto, si este es un número par, el otro número par sería 2x más 2 unidades.
dos números impares consecutivos. Si yo sé que 2x menos 1 es un número impar, por ejemplo el 3, ¿cuántas unidades está del otro número impar? 3, 4, 5. 2 unidades. Por lo tanto, aquí lo mismo. El siguiente número impar sería 2x más 1. ¿Por qué? Porque a esta cantidad le sumé 2. Y 2 menos 1 es 1. ¿Ya? Ahí está la diferencia entre los dos números impares consecutivos. La suma de tres números impares consecutivos. Tenemos 1, 2x menos 1. Tenemos... Ah, pero dice la suma. Ahí tenemos un número impar más el otro número impar. Porque más 2 aparece el otro. Si sumo 2 aparece el otro. Entonces sería 2x más 3. Y ahí tendríamos los tres impares consecutivos sumándose entre sí. ¿Ya? Algunos ejemplos. Dice el doble de un número aumentado en 4. El doble de un número aumentado en 4. Un número disminuido en 25. Un número que no sé, disminuido en 25. El sucesor del sucesor de un número. El sucesor, ¿ya? Ese es el sucesor del sucesor de un número. Entonces sería más 1. ¿Y eso por qué? Porque tengo el sucesor del sucesor. Esto estaría siendo el sucesor de este número. Y este el sucesor del anterior. Veámoslo con un ejemplo. 3. El sucesor es 4. Y el sucesor del sucesor es 5. Por lo tanto, ¿cuántas unidades hay de aquí a aquí? Hay 2. O sea, yo esto también lo puedo escribir como x más 2. Ahora, ¿cómo lo podríamos ver de esta forma? El sucesor de un número, este es x más 1. Y el sucesor del sucesor, tengo que sumarle una unidad más para encontrar este. Y ahí está representado. ¿Ya? Vamos al siguiente. Tres números consecutivos a x menos 2. Tres números consecutivos a x menos 2. Si x menos 2 es el número, su siguiente número, tengo que sumarle 1, x menos 1. Y el siguiente número es x. Y el siguiente número sería x más 1. Voy avanzando en una unidad. Ya, tres números consecutivos a x menos 2. Estos son los tres números consecutivos a x menos 2. El antecesor del antecesor de un número. Y es lo mismo que arriba. El antecesor, ahí está, del antecesor. O x menos 2. 8 disminuido en el triple de un número. 8 disminuido en el triple de un número. Un número aumentado en el triple de un número impar. Un número aumentado en el triple de ¿qué? De un número impar. O sea, un número impar no tiene por qué ser la misma incógnita, puede ser 2a o utilicemos la letra y, 2i menos 1. Entonces tengo el triple de un número impar y aumentando un número que desconozco. O podemos utilizar la letra x porque serían números distintos. ¿Ya? Pero podemos, o lo podemos tener escrito así también. ¿Ya? Al tener el valor de la x, produzco el efecto de aumentar en el triple de un número impar. La quinta parte de ¿qué? Del doble de un número par disminuido en el cuadrado del mismo número. O sea, la quinta parte del doble de un número par, del doble de un número par, es un número par, el doble, en el cuadrado del mismo número. O sea, tengo la quinta parte del doble de un número par disminuido en el cuadrado del mismo número.
O sea, el mismo número en este caso es mi número par, o sea, el cuadrado del mismo número. Ahí está. Bien, entonces la quinta parte de un número par, del doble de un número par, disminuido en el cuadrado del mismo número. ¿Qué mismo número? El número par. Lenguaje algebraico y escribirlo en lenguaje natural. Por ejemplo, acá tengo el triple de un número, triple de un número aumentado en una unidad o aumentado en uno. ¿Ya? No voy a escribir todo porque probablemente no me alcancen con la escritura, pero lo voy a ir diciendo verbalmente. Aquí tengo el triple de un número aumentado en 45 unidades, aumentado en 45. Un número disminuido en 4. Un número multiplicado por 7 aumentado en 4 quintos. ¿Ya? Es una forma de leerlo. O el séptuple de un número aumentado en 4 quintos. O 7 veces un número aumentado en 4 quintos. ¿Ya? Están esas opciones. Después tengo 8 tercios aumentado en el séptuple de un número. O 8 tercios aumentado en 7 veces un número. Aquí también tengo 3 cuartos de un número disminuido en 4. Un número al cuadrado disminuido en el doble de ese número. 5 aumentado en 4 veces un número. O 5 aumentado en el cuádruplo de un número. ¿Ya? Todo esto nos permite trabajar en reducción de expresión algebraica porque gracias al lenguaje algebraico ustedes van a poder escribir expresiones algebraicas que son, por ejemplo, 2x más 5, esto es una expresión algebraica. O 2xy más z, eso es una expresión algebraica. Y ustedes lo han visto años anteriores. O puede ser x más y, una expresión algebraica. O 2xz más 8xy también es una expresión algebraica. ¿Ya? Entonces vamos a aprender a reducir. ¿Cuándo puedo sumar y restar expresiones algebraicas? ¿Ya? O términos algebraicos dentro de una expresión algebraica. El concepto más importante, por ejemplo, es cuando ustedes le dicen las peras con las peras, las manzanas con las manzanas. Ese concepto es súper útil porque ustedes no pueden sumar peras y manzanas. ¿Ya? Si yo les pregunto a ustedes, tengo una manzana y tengo una pera, ¿cuánto tengo? O cuántas manzanas tengo, o cuántas peras tengo. No las pueden sumar entre las dos, siempre me las van a nombrar por separado. Y aquí ocurre lo mismo. Por ejemplo, 3 globos más 2 flores, ¿cuál es el resultado? El resultado son 3 globos globos más 2 flores. ¿Ok? No los puedo sumar entre sí. Veamos el de abajo. Aquí, estos también son globos aerostáticos. Ahora, aquí tengo 3 globos más 2 globos. ¿Cuánto tengo en total? 5 globos. Estos sí los pude sumar. Porque ustedes solamente pueden sumar cuando tengan los mismos elementos. O sea, esto sería la parte literal en un término algebraico. ¿Ya? Un término algebraico, por ejemplo, 2x, eso, donde están las letras, es la parte literal. Y el número es el coeficiente numérico. Entonces, cuando tienen el mismo factor literal, la misma parte literal, perdón, ustedes pueden sumarlos entre sí.
como lo que ocurrió aquí. Yo pude sumar esas cantidades porque las dos eran globos. Veamos. Los términos semejantes son aquellos que tienen el mismo factor literal que lo que le estaba diciendo recién. Y reducir términos semejantes consiste en sumar o restar los coeficientes numéricos, conservando el factor literal que tienen en común. ¿Ya? Y los pasos a seguir, por ejemplo, marcar los que son los términos algebraicos que tienen el mismo la misma factor literal o parte literal. Cuando tienen el mismo factor literal o parte literal, ustedes las pueden marcar, por ejemplo encerrándolo o haciendo con otro color. Cuando eso ocurre, ustedes van a poder operar solamente con ello. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este tiene C, entonces 4C más 2C son 6C, los puedo sumar. Pero no así con las letras A, porque es una parte literal o factor literal distinto. Entonces tengo 3A más 4A, 7A. Veamos algunos ejemplos. 5 pelotas menos 3 pelotas, ¿cuánto es? 2 pelotas. Los puedo operar entre sí. Su factor literal es el mismo. Seis paraguas menos 4 nubes, no las puedo restar, son distintos los elementos. Entonces el resultado es 6 paraguas. Vamos a hacerlo con el dibujito más rápido. 6 paraguas menos 4 nubecitas. No las puedo operar entre sí. 7x más 2x tienen el mismo factor literal, por lo tanto sí los puedo sumar. 7 más 2, 9x. 7a menos 3b son distintos. A, B son distintos los factores literales, por lo tanto no los puedo sumar. Y el resultado es 7a menos 3b. Se mantiene igual, inalterable. Siguiente, 12ax más 2ay son distintos. Este es ax y este es ay. No los puedo operar entre sí. Son factores literales distintos. Aunque coinciden en uno, son distintos. Tiene que coincidir en todo. Por lo tanto, esto sería 12ax más 2ay. 8x cuadrado menos 3x cuadrado. El mismo factor literal. Entonces son 8 menos 3, 5x cuadrado. A elevado a 3 menos 4a cuadrado. A elevado a 3 es distinto a elevado a 2. Aquí tengo a por a por a y aquí tengo a por a. Son distintos. Por lo tanto, no los puedo sumar. Quedaría a elevado a 3 menos 4a cuadrado. 7b elevado a 5 por x elevado a 2. 3b elevado a 5, x elevado a 2. b elevado a 5, b elevado a 5, x elevado a 2, x elevado a 2. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, sí los puedo sumar. Serían 10 b elevado a 5, x elevado a 2. Siguiente, 6b elevado a 5, x elevado a 2. 7b elevado a 5, x elevado a 3. Aquí es distinto. X elevado a 2, x elevado a 3, por lo tanto son distintos los factores literales. No los puedo sumar. Y quedaría 6b elevado a 5, x elevado a 2, más 7b elevado a 5, x elevado a 3. Y el siguiente, 6b elevado a 5 más b elevado a 5. Esos son 7b elevado a 5. ¿Por qué? Porque el factor literal es exactamente el mismo, la parte literal. Bien, chiquillos, si tienen alguna duda, hagan sus consultas al correo institucional y nos estamos viendo en la clase. Ojalá puedan ver el video antes de ingresar a ella y poder aclarar las dudas que puedan ir apareciendo con respecto al nuevo contenido. Cuídense y nos estamos viendo.